Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de sexualidades. Y para hablar de sexualidades, Eva Cristina Mancilla nos trae la biografía de alguien que no podía faltar, ¿no? Totalmente. Más que biografía es resumir muy a grandes rasgos un poco de la obra de Michel Foucault. Increíble, no podía faltar. Ayer pensábamos, buscábamos a alguien y después dijimos, claro, historia de las sexualidades. Son 3 tomos, en realidad son 4 tomos. En principio iban a ser 6. Esa era la idea de Foucault a la hora de pensar la historia de las sexualidades. ¿Quién era Foucault? ¿Me podés decir quién era? Foucault era un filósofo francés muy crítico. Empieza a pensar el concepto de biopoder, biopolítica. Y él se inspira mucho en Nietzsche y Heidegger. Entonces, él, sufre mucho también. Él era de una familia de médicos, entonces tenían como, le ejercían cierta demanda para que siga esa profesión y ese tradicionalismo familiar. Sin embargo, él no solo que no quiere hacer eso, sino que también se declara homosexual. Él, toda su adolescencia, imagínate en esa época, él nace el 15 de octubre de 1926, imagínate, sufrió un montón. Sí, completamente. Y a su vez, hasta los 20 años ya había pasado por distintos intentos de suicidio. Por este tema, exclusivamente. Claro. Entonces, él se dedica, después da su vida, a pensar y repensar en el sentido crítico cómo las instituciones, no solamente las instituciones estatales o las que conocemos como monopolios, sino que también las instituciones de la familia, del plano personal, nos interpelan y nos crean un sentido y una representación que no es tan natural, ¿no? Sino que son mecanismos represivos. Esto es lo que hace en Historia de la Sexualidad. En el libro 1, que se llama La voluntad del saber, que se publica en 1976, hace un análisis histórico sobre el excesivo control sobre la sexualidad, especialmente en los discursos en la primera parte, ¿no? Hace el discurso más o menos, que son 5 partes, que se divide el libro. El primero es Nosotros los victorianos, la hipótesis represiva, Scientia Sexualis, el dispositivo de sexualidad, el derecho de muerte y poder sobre la vida. Es muy interesante este libro. Empieza haciendo... mostrando, develando de que en el discurso hay mecanismos implícitos represivos, ¿no? Sin embargo, uno de los que más ataca es el médico, ¿no? Que se supone como, esta cuestión de la verdad. La verdad, pensado en la ciencia, claro. El sentido objetivo. La verdad clínica. Claro. Y él dice que que en realidad a través de esos mecanismos hay una falsa moral y en el cual quieren hacer pasar algo como verdadero y sin embargo no lo es. Hace después, por ejemplo, cómo pasa de por ejemplo, el Estado, hace un recorrido de la historia, ¿no? Todo esto, pasa de tener el poder del derecho de la muerte a tener el derecho de la vida. Claro, totalmente. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, ya dejan de al lado, por ejemplo, vos te morís porque yo quiero, sino que ahora vos vas a procrear porque yo te lo digo, ¿no? Entonces vamos a tener un control de la población y a su vez de tu cuerpo. No vas a ser vos el dueño de tu cuerpo. Para nada. ¿No? Como para a ver si suenan algunas coincidencias en el tiempo actual. Te necesitamos productivo. Claro. Y reproductiva. Exacto. Después, en el segundo tomo, habla que se llama El uso de los placeres, habla del placer consagrado como forma en que la actividad sexual ha sido problematizada. Es decir, ¿qué se piensa? ¿Cuáles son las representaciones? ¿Qué es lo sexual? ¿Qué es el sexo? ¿No? Entonces también se divide en 5 partes y el primero es la problematización moral de los placeres, o sea que hay una cuestión moral a la hora de partir estos mecanismos. La dietética me gusta porque la dietética lo que dice en realidad lo hace alusión a cómo se regula el cuerpo. En lo económico hace referencia al matrimonio, ¿no? Y en lo erótico hace referencia a la homosexualidad justamente. Entonces, y después, y termina pensando él en cómo cree él que es el verdadero amor. Pero eso yo ya se los invito para leerlo, ¿no? Sí, tal cual. Para repensarlo juntos. Y cómo todo esto nace de épocas helenísticas, romanas, cómo hace él, y en la inquietud de sí, que es el tercer libro que se publica en 1984, hace cómo el mundo moderno no está lejos del mundo antiguo. En realidad no rompió esquemas. En realidad la inquietud de sí es que el hombre se transforma. Sin embargo, en esta transformación
no significa que se termine con lo viejo. Claro, podemos creer que creamos nuevas cosas o se transformó de alguna manera, no sé, la tecnología, pero la tecnología de opresión y estas características que siguen también continúan, ¿no? Exactamente, es increíble. Entonces, él lo que hace es, en la que tú decís, es cómo las representaciones sociales del sexo han restringido a un monopolio del deseo, ¿no? O sea, y acá citan una frase muy, muy interesante, es, yo te digo qué es lo que es deseable, ¿no? Claro. O sea, no puedes desear cualquier cosa, vos no puedes sentir placer con cualquier cosa. Entonces, él lo que habla es empezar a romper qué es el placer, qué es lo que uno sueña cuando sueña, qué es lo que uno quiere cuando siente impulsos, ¿no? Y cómo eso tiene una carga moral muy fuerte y en el cual uno se restringe uno mismo. No es que se libera, sino que se transforma para también ser restringido, ¿no? Estos mecanismos que todo el tiempo apelan. Y a su vez hay un cuarto libro, que es una obra que se publicó después de ella fallecido, 34 años después, que son Las Confesiones de la Carne. Él había dicho que después de su muerte, él había hecho un testamento, fallece a los 57 años por una enfermedad que le genera el SIDA. En ese momento, la verdad, la medicina no estaba muy avanzada en el tema, así que bueno, fallece muy joven Foucault. Pero él dice en su testamento que bueno, que después de su muerte no publiquen nada. Sin embargo, los herederos se coparon con el mundo y dijeron, no, publiquemos Confesiones de la Carne. En esto lo que hace, no hay mucha información, digamos, yo este libro ya no lo tengo, ahí me quedé en los primeros 3, pero es una obra inconclusa en la que analiza distintos textos de padres de cristianismo como Clemente de Alejandría o San Agustín y detalla cómo elaboraron progresivamente las normas cristianas en materia de infidelidad, matrimonio, castidad, virginidad, ¿no? Como que es la culpa, cómo que ellos crean la culpa. Claro. Y sin embargo, esto tampoco es nuevo, no es propio del cristianismo, sino que también es del viejo mundo. Entonces, este sentimiento, a mí me mató lo del sentimiento de culpa, la verdad tengo unas ganas de leerlo, pero la parte de la culpa, cómo el cristianismo agarra lo del viejo mundo para poder crearte a vos sentimientos de culpa, que te reprimas, y vos sos el control. Y así por eso, como te lo llevan a un plano tan particular, tan de uno mismo, vos pensás que sos dueño de tu propio cuerpo. Claro. ¿No? Y que esta internalización a la vez estos de alguna manera solapa o no deja de ver transparente cuáles son estos mecanismos, ¿no? que particularmente trabaja Foucault, así que sí, la verdad es que no tiene desperdicio. No y está bueno lo que la trascendencia por ahí, hablar un poquito de la seguidilla de libros, ¿no? Cómo interpela diferentes partes de la sexualidad. Ahora vamos a trabajar fuerte sobre esto lo que es la sexualidad y reconocerlo a partir del cuerpo, las emociones, los sentimientos y todas estas características humanas. Claro. Es fundamental, ¿no? No pensar solamente en el acto sexual, sino también que todo nuestro cuerpo es sexualidad. Claro, cómo es el rol de las mujeres, cómo la mujer se comporta delante del varón, cómo las instituciones como la medicina nos han engañado todo el tiempo con su supuesta objetividad, cómo la iglesia te cree que vos sos dueño y lo mismo que el Estado. Empezar a romper con esas cuestiones tan profundas y a su vez leerlas demuestra de una manera tan histórica, o sea, se va del viejo mundo para traerte a la modernidad, es un recorrido hermoso. Bueno, todo el mundo sabe que dice que Foucault es complicado para leer. Sin embargo, creo que en realidad Foucault nos interpela mucho más, que es aprender a nosotros de nosotros mismos, del recorrido de nuestra sociedad. Completamente. Hay videos también disponibles en los que a él se le hace entrevistas respecto a su libro Historia de la Sexualidad, donde por ahí, si leerlo es complejo, por ahí cuando lo escuchamos hablar, aparte de que habla en francés y es hermoso. Sí. Hablando de la sexualidad, ¿no? Hay muchos videos de él donde está explicando sus textos, así que también invitadas para decir, cuando decimos viejo mundo, ¿a qué época nos estamos remontando más o menos? La Roma antigua, Grecia, antes de Cristo, bien, siglo
A ver, no me acuerdo muy bien. Las prácticas occidentales, Sí, ¿no? De la exactamente. sexualidad en Occidente. Bien. Exactamente. Habría que ver también qué se dice de la sexualidad en Oriente y en otros lugares, que Sí. también, ¿no? Pensando en otros desarrollos como el Kama Sutra y otras producciones quizás que tienen que ver con la sexualidad, a ver cuáles eran los mecanismos en otros lados para oprimir. Súper interesante para continuar con la obra de Foucault, ¿no? Sí, eso es verdad. Algo muy interesante para complemento y para poder pensar que la sexualidad es una cuestión diversa que no nadie tiene una palabra final, ¿no?